Los BRICS. ¿Una verdadera alianza contra Occidente? ¿Cantidad o calidad? Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y hoy vamos a hablar sobre los BRICS. Recientemente hubo una reunión de ellos que presentaron su moneda virtual, el BRIC, y también mostraron problemas internos como el caso entre Venezuela y Brasil y también, si no recuerdo mal, Turquía y la India. Vamos a hablar de ello en profundidad con nuestro amigo Juan Carlos Pérez, que nos va a explicar exactamente qué es esto de los BRICS. Y no son ladrillos ni tetabricks, es otra cosa que ya llevan un tiempo hablándose de Brasil, Rusia, India, ¿no? China y Sudáfrica, pero también todo lo que está creciendo alrededor de ellos. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de poder estar aquí en Bellum Artis contigo para tratar este tema de los BRICS, pero quizá alguno no tenga lo que espera, porque evidentemente tenemos que conversar acerca de qué significa el tema de los BRICS en una vista más omnicomprensiva respecto de lo que supone la reunión internacional de países. Y en ese espacio pues quisiera enseñar simplemente que tengo este libro, que es Europa temida molestia, que está escrito en julio del año 2018, porque en aquel momento ya se dijeron un montón de mentiras para justificar lo que se había hecho en el Brexit 2 años antes, y me cabré tanto que estando en Aro cogí y me puse a escribir ese libro, y bueno, al final lo acabé sacando en la portada es de lulu.com, una editorial de Carolina de la zona de North Carolina, y luego se puede disponer de este libro en Amazon, porque esas cosas están... yo no tengo ningún beneficio de este libro, aquel que lo quiera coger. La única voluntad es difundir, cosa que obviamente también se hace en esta casa. Por eso simplemente lo digo. Pues vamos a intentar entender, ¿no?, cómo surgen los BRICS en ese contexto, ¿no?, de el fin de la unilateralidad, ¿no?, ese fin casi de la potencia hegemónica de Estados Unidos, que empieza a perder su hegemonía, o ese mundo unipolar, como se vino a decir, y comienza hacia eso, un poco después, un poco de la crisis del 2008, ¿no?, a aparecer esa opción, ¿no?, del mundo multipolar. Y en el fondo uno de los primeros éxitos de esa visión es el Brexit. Ahí coincido contigo, que es una gran jugada de los que están financiados por algunos de estos países, ¿no?, para destruir el sistema contrario, ¿no? En parte tiene que ver con ese cabreo que se llevó Putin en 2008 por el tema de Georgia. Me invito a ver los vídeos que hay en el canal sobre Georgia, que son bien interesantes, de aquella crisis de agosto, curiosamente en paralelo con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín. Y el hecho de Kosovo, hubo esa percepción bastante subjetiva de Vladimir desde el Kremlin, de que se le estaba tangando, de que se le estaba fastidiando a Rusia, y bueno, Rusia y Putin para él es lo mismo, y por lo tanto ahí empezó a pergeñar de, bueno, tengo que hacer cosas alternativas a Occidente, tengo que vengar, y esto en parte lo comenta Obama. Salieron en castellano las memorias de su primer mandato, y hay un apartado que habla precisamente de su visita a Rusia, en el que primero habla con Gorbachev, porque bueno, pues hay que hablar con las viejas glorias por darle un cierto realce, pero luego va con Putin, y Putin era una retahíla de quejas y amargura, y porque bueno, como se diría, una visión bastante de Rausha,
que dirían en Cataluña, de rabia. Pues vamos a ver cómo se va creando este sistema, que bueno, que por algún lado se vende una especie, que parece, ¿no? Ese momento de los países no alineados, porque no hay en sí un gran liderazgo, no hay un gran elemento unificador de estados tan distintos como Brasil y la India, que son unas democracias, y Sudáfrica, Rusia con ese sistema que tiene de democracia a la rusa, y un sistema claramente de estado autoritario que es China, ¿no? Es decir, ¿qué tienen en común todos ellos para crear este movimiento en común? Y claro, que tampoco es tan sencillo, ¿no? Porque Brasil, depende de quién gobierne, puede salirse de los BRICS, sí, como hizo Argentina, ¿no? Que se salió ya. Sí, más o menos eso es lo que está en el documento preparado para este encuentro, y que en parte acaba con ejemplos prácticos en donde se puede ver que es diferente la aportación desde un gobierno llamado de izquierdas, de derechas, mirando desde América, desde África, desde Asia, desde la zona de Asia vivió bastantes casos como este. Has citado indirectamente la conferencia de Bandung en el año 55-56 del movimiento de los no alineados, pero ya ahí los países que estaban más punteros, con los clásicos Tito de Yugoslavia, Nehru de la India, el señor Nasser de Egipto, cada cual tenía un interés distinto y tenía una composición interna de lugar diferente. Nasser lo que quería era que le hicieran la presa de Asuán para poder tener regulado el río Nilo. Yugoslavia lo que quería era que no le metieran mano, como le había pasado a toda la Europa oriental, y la India lo que quería era desligarse del mundo anglosajón para tener una presencia internacional propia, buscando ciertamente esa unión de progreso y democracia, teniendo evidentemente a Pakistán en ese momento. Recordemos, Pakistán a los dos lados, no ahora que está solamente a un costado. Sí. Hasta 1970 tenía a lo que ahora es Bangladesh, y hace no mucho tuviste un programa precisamente hablando de esto, porque ha habido unas protestas y el asunto siempre tiene bastante complejidad. Pues vamos a intentar explicar a la gente un poco una visión de los BRICS, no idílica, no, sino un poco más bien real, ¿no? Pues vamos a empezar con esta pregunta que nos haces, ¿no? O te haces. ¿Son los BRICS un fraude producto del campismo, no? No os preocupéis, no va por mí, no va por Campa, sino por la división en campos, ¿no? Un poco el enfrentamiento social, ¿no? Sí, aquella idea de la Guerra Fría que, oye, si yo soy comunista en este conflicto, en este lugar, ¿con quién voy? En Camboya tengo que apoyar a los Gemeres o no tengo que apoyarlos. En China voy con los de Mao o tengo que apoyar a los de Lin Piao o a los de Deng Xiaoping. En Centroamérica tengo que apoyar a Daniel Ortega o no. Bueno, pero eso es fácil, porque a la gente le simplifica el mundo, sí, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿De tal sitio? Pues aquí, a favor de este y a favor de este. Y sí. No, es que yo soy del otro lado, pues tú a favor de este y de este. Pero en esta guerra cambiamos de bando, ¿vale? Hay un alineamiento en la Guerra Fría de que sí. Tú, si eras de Moscú, sabías que en todos los conflictos este es el tuyo y el otro es el otro. Y parece que ahora, con la situación que se está viendo en la colusión de los en centros de conflicto, ya sea Ucrania, ahora el tema de Israel y el potencial con el tema de Taiwán, pues podría haber un alineamiento de que si estás con Rusia, estás con Hamas y con Irán y con Hezbollah, y estás con China, y en teoría, si eres de Occidente, estás con Ucrania, estás con Israel, estás con Taiwán. Ahí estaría el campismo, de que si estás en un campo, tienes que comprar el relato completo. Sí, no, coincido contigo 100%. Pues vamos a ver más puntos, ¿no? Es decir, esta duda, ¿no? Intergubernamental o versus integración. Sí, porque tradicionalmente hay una duda entre los dos modelos de aproximación a estos lugares donde los países se reúnen, porque una cosa es ser y otra estar. Tú cuando estás, tu identidad sigue siendo la misma, pero cuando eres, por ejemplo, un matrimonio, es una identidad que aportas, pero es compartida. Cuando tú
a ver, si eres español y estás en Portugal, sigue siendo español, pero si hay una unidad, es decir, una integración, pues pasarías a ser ibérico, y con unas estructuras comunes, que es lo que pasa, por ejemplo, con el Benelux o con otros escenarios. Eso es una integración. ¿Por qué no hay mucha teorización respecto de lo que es integración? Porque el modelo más claro de integración es el de la Unión Europea. El resto no ha tenido el mismo avance. Lo que ha habido habitualmente ha sido organizaciones internacionales de avance intergubernamental. Y estos son reuniones, asambleas, encuentros, como lo que se ve más o menos ahí en la página, que hay de diferentes ámbitos, y sobre todo luego las siguientes dos, que hablamos de organizaciones como la Unión Postal Internacional o la OIT, que son elementos que surgen que surgen en el siglo XIX. Por tanto, no son elementos, incluso, bueno, ya si pensamos en el ámbito europeo, Víctor Hugo, Immanuel Kant, son pensadores de la integración europea, a pesar de que normalmente no se suelen mencionar, y evidentemente ninguno de los dos es del siglo XX. Ahí tenemos un poco esos elementos, ¿no? ¿Paso a diapositiva? Básicamente sí, porque ahí vemos eso de organizaciones. Los tipos de organizaciones que hay, sí. Sí, y que pueden ser ámbito geográfico, pues de ámbito global como la ONU, o más regionales de un ámbito concreto. Y luego los objetivos, claro, porque te reúnes ¿para qué? Para un ámbito económico, para un ámbito militar, el objetivo siempre es importante, porque no es vamos a reunirnos, pero ¿para qué? No, lo vamos decidiendo poco a poco, tú tranquilo. Sí. La siguiente. Esta es una que tú comentabas, la Universidad Postal. Sí, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Nadie se pregunta por qué está universalizado y homogenizado todo el sistema de comunicaciones. En la Unión Postal, o el tema de señalimétrica de tráfico, que cuando vayas a cualquier país, en principio, bueno, es diferente el tema del tráfico. No, América, Estados Unidos es distinto al resto. Sí, pero en general, cuando ves una señal de stop, es salvo que ponga pare o que ponga stop, pero está diseñada para que sea universal, y eso no es porque haya salido así porque así, sino porque ha habido muchas reuniones a lo largo del siglo XIX y del XX para que esto se hiciera globalmente de una manera homologada a nivel internacional. Me asombra y me congratula que no haya ninguna teoría de la conspiración respecto de estos temas, porque daría para, no, es que el Soros del siglo XIX hizo esto para obligarnos a que todos tuviéramos el mismo sistema. Bueno, afortunadamente no. Luego tenemos eso de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que en parte viene con el surgimiento de la socialdemocracia y estos movimientos laborales, que, bueno, antes de la Sociedad de Naciones incluso, empieza a tener su presencia, y que es obligado decir que son reuniones de países lo que generan organizaciones como esa, por la preocupación, sea genuina o sea inducida por temor a cosas que vayan surgiendo, pero que son reuniones que generan documentos, incluso ahora, para todos estos temas, que hacen recomendaciones. Y aquí tenemos el Consejo de Europa, porque después de la Segunda Guerra Mundial había esa idea de integración, sobre todo pensando que, por ejemplo, cuando vemos ahí Francia y Reino Unido, la famosa Resistance francesa, pues ahí tenemos la idea de que cosas como la hora. ¿A qué hora tienen que estar en la playa para recoger los suministros que vienen del Reino Unido? Eso había que concertarlo. El tema del uso horario también. Por ejemplo, España está en un uso horario que no le corresponde, precisamente porque el anterior jefe del Estado y por lo tanto ahí estaba el asunto de necesariamente tener un acuerdo en el que las dos partes, en ambos lados del canal, tuvieran ese punto de encuentro para poder hacer las tareas. Sobre esa base se edificó parte del edificio de lo que fue la construcción europea. Pero lo primero fue un encuentro en La Haya, en el Congreso de La Haya del 48-49,
que en principio iba a ser el primer pilar de la construcción europea, pero se quedaron a medio gas. Y construyeron lo que se llama el Consejo de Europa sobre un marco de derechos humanos. Por eso no está Rusia, por eso no está Bielorrusia, porque es una apelación de última instancia de si en todos los órdenes jurídicos de tu país no te han hecho caso, pero has cumplido todos y cada uno de ellos. Bueno, que te voy a decir que tú eres ducho en temas legales, pero uno de los problemas que tengo en mi vida. Sí, pero es eso, que si tienes un problema con la administración y que es un tema bastante gordo en derechos humanos, pues es una apelación. Después de culminar el sistema de tu país, puedes apelar allí para que sea una protección de última instancia, lo cual evidentemente, sabiendo lo que iba a venir, pues Rusia dijo, aquí no queremos estar, porque entonces les habrían metido lo de Bucha, lo de Izium y todo lo que han estado haciendo, y ya bastante habían tirado para atrás de antes del 2022 como para soportar todavía una retahíla bastante grande. Pero no se quedó ahí, afortunadamente, que después surgió lo que es la Unión Europea con primero el Acuerdo de París de 51 y luego en el 57 complementado con el Tratado de Roma, en el acuerdo que el primero hacía la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y luego en el 57 tenemos la Comunidad Euratom de la energía atómica. Sí. Y fueron ampliándose con los diferentes países. En el 73 fueron Irlanda, Reino Unido y Dinamarca, en el 81 Grecia, en el 86 España y Portugal, luego la reunificación del 90 con Alemania, y en 2004 la ampliación a todo lo demás. Bueno, en el 95 se sumaron Suecia, Austria y Finlandia, con el tema de Austria, que resulta curioso decirlo, porque en el 55 hicieron la evacuación de Austria, y no fue hasta el 95 hasta que no pudieron entrar en la Unión Europea por estas cláusulas que se hicieron en el 55 de neutralidad. Y lo curioso también es que en la siguiente nos encontramos con las otras organizaciones que hubo en Europa, porque en realidad había tres organizaciones de integración más o menos en el marco de la Guerra Fría. Ahí está la EFTA, que es la británica, porque cuando se hizo el encuentro en Mesina de los ministros de Economía, Hacienda, para la posible integración, estamos hablando del año 51, 52, entonces los británicos pensaron, esto es demasiado política, nosotros no queremos política, queremos comercio, y la integración política no la queremos. Así que nos montamos nuestro rollo a nuestro lado, aparte, con los colores verde claro y verde oscuro. Los de verde oscuro son los que están actualmente en la EFTA, los que todavía quedan, Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. Y los que están en color claro son los que estuvieron en su momento. Sí, resulta curioso, estuvo Suecia, estuvo Finlandia, estuvo Portugal. Portugal hubo un caso bastante curioso porque también tuvieron un problema de estabilización, como los fondos FEDER o fondos de cohesión. Había un fondo en la EFTA que se llamaba el Fondo Portugal. Sí. Y en el otro lado, pues ciertamente están dos cosas bastante curiosas, que es la CEFTA, que era después de la caída del muro de Berlín, cómo se organizaron entre ellos para poder ir entrando en la Unión Europea, y los que están en rojo oscuro son los que todavía están en ese organismo. Es el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio, ¿no? Sí. El libre cambio, perdón. Libre cambio. Y la BAFTA era para los bálticos, algo parecido al Benelux. Y ciertamente queda otro elemento, porque dije tres. Uno era las comunidades europeas, otro era la EFTA, pero que en la siguiente hay otro que puede servir para conectar con los BRICS, que es el CAMECOMECON, que es tan importante que no ha salido habitualmente en ninguna conversación que se trate de integración ni nada, y era un esquema sí, es que fue tan útil que a nadie le importa. Era un espejo, como tenemos en el ámbito militar el Pacto de Varsovia con respecto de la OTAN, en el ámbito económico, pero nunca supieron lo que era. Si era un ámbito de integración mundial o de espejo de integración de Europa Oriental, porque evidentemente son dos cosas muy distintas.
Y evidentemente ahí vemos que estaba Vietnam de por medio, estaba Cuba de por medio, por lo tanto son países que no son realmente europeos, y era más bien un esquema de integración feudal. Feudal porque les decían, usted tiene que estructurarse de esta manera, necesitamos tantos tablones, estoy diciendo burdamente, pero la distribución de tareas era de manera feudal, de usted aporta esto, y ahí no podías hablar como todo el mundo debería de conocer respecto de la propia Unión Soviética internamente, de cómo se organizaban las repúblicas con mando absoluto en Moscú. Y por tanto, si eso no funcionó, si eso no ha trascendido, si eso no se conoce actualmente, el Kame Come Con, pues el BRICS se puede entender que tampoco va a seguir una mejor línea, porque al fin de cuentas los mandarines internos de Moscú pues tienen como bagaje histórico esto. Pues seguimos con estos procesos y llegamos ya a un poco a esta organización de cooperación económica de Asia Central, que también, bueno, vive en este entorno, ¿no? Un poco sí, de los países postsoviéticos Sí, ¿por qué lo pongo? Porque es la organización que Turquía quiere hacer respecto de tomar los países de Asia Central como el ámbito túrquico. Con Mariano López de Miguel habréis tenido algún programa hablando de estos tiempos de los años 60, 70, 80, con el recorrido intelectual de buscar la penetración hacia allí, hacia toda esta parte. Incluso en la época anterior, en la época de la entreguerra, cogieron a un antiguo general que había sido uno de los turcos de la época otomana, para intentar soliviantar aquel elemento de Asia Central. Y por lo tanto, aquellos que pensaban, no, esto es de Rusia, porque ha estado antes de la URSS, pues se pueden encontrar con cosas como esta, que los turcos meten la cuchara, organizan sus propias organizaciones con los países de allí, les dicen, bueno, vamos a estar, igual no se lo creen mucho, igual lo de ser turcos no se lo consideran muy oportuno, es una organización más bien de cooperación intergubernamental y no de integración, y se pueden organizar con los chinos, como veremos luego con la organización de Shanghái, están con los turcos, decirle que sí a los rusos y ir como un buffet libre, ir cogiendo pero sin estar realmente con ninguno. Y luego nos encontramos con el ASEAN. Aquí hay un poco más de miga, porque el ASEAN, que viene del ASA, que es una organización previa, viene de un intento que era de Malasia, Brunei y Filipinas de organizar un estado único, unificado. Ahí sí fue integración, pero teniendo en cuenta de que Filipinas es fundamentalmente católica y Malasia es islámica hasta el punto de dar miedo, precisamente en esos comienzos de los años 60, a Singapur, que pidió de extranjis apoyo militar a Israel para el entrenamiento de sus fuerzas armadas, era bastante complicado. Pero eso derivó en la creación del ASA y del ASEAN, que tiene algo que ver con la Guerra Fría, porque en Europa había el ámbito del telón de acero y en Asia había el telón de bambú. Y toda esta parte era de contención en relación con el ámbito de la Unión Soviética, pero también de China a partir del 49, cuando triunfa Mao en la guerra civil. Ahora, después de todo este tiempo, sigue estando el ASEAN, pero es inoperativo. ¿Por qué? Porque la mitad de los países son pro-China y la otra mitad son reactivos de China. Hubo un intento de los años 90 y comienzos del siglo XXI de que fuera operativo, pero a pesar de eso, cosas como Myanmar, que hubo aquellos golpes de Estado, los suspendieron de membresía para intentar amoldar algo más o menos común. El factor chino, sobre todo a partir de 2001, acabó arramblando con toda la capacitación y al final ha acabado siendo un foro de discusión. Más que un foro de integración, precisamente por la diversidad de los países, por el factor externo y sobre todo por esa situación, no solamente en Myanmar, también en Tailandia,
hay sus dificultades porque Tailandia era miembro fundador del ASA antes del ASEAN, y ahora el rey pues ha permitido una situación de cosas en las que hay un primer ministro que está dependiente de un apoyo no solamente de la Cámara Baja sino también del Senado, donde tienen importancia los militares, que designan también un número de curules que resultan una especie de veto dentro del propio sistema. Con lo cual son democracias, pero con aquel sabor particular de cada uno de los países. Con lo cual, si incluso la ASEAN tiene sus dificultades, pues también otros... y el ASEAN es de lo más avanzado, por lo menos en los primeros estadios de integración. Pero bueno, si seguimos a la siguiente... Sí, ahora vamos a Estados Unidos, a América, perdona. Sí. A América, que bueno, en el norte, ¿no? Y otra en Mercosur, famoso también. Sí, esta es uno de los ejemplos que luego entraron en conflicto, sobre todo cuando desde Cuba se empezó a decir que era el Ministerio de Colonias, aunque también antes esto ya se decía en tiempos de la lucha sandinista, de Sandino, no de los que dicen estar en su nombre. En los años 30, cuando Somoza el Viejo tenía controlado el país, y por lo tanto ahí podemos ver que se han retirado Cuba, Venezuela, Nicaragua, es decir, los amigos más fieles. Pero la OEA, en teoría, con encuentros que no tienen que ver, pero sí, en Montevideo, en 1935, se establecen los 5 criterios de lo que es un Estado, por ejemplo, de fijación de población, unas limitantes en el ámbito de lo que es las fronteras, control de fronteras. Esto fue en época de Franklin Delano Roosevelt y contribuyó a crear una idea del hemisferio occidental con una organización en la que pudieran debatir todos, pero luego, a pesar de la longevidad, se ha visto como un instrumento de los Estados Unidos, porque por ejemplo en la época de la intervención en República Dominicana, creo que fue en el 61, en el 62 fue el tema de Cuba, de los misiles, había votaciones unánimes en favor de las posiciones que casualmente coincidían con los Estados Unidos, y la idea era que estas decisiones no eran autónomas y que los países lo hacían al dictado de Estados Unidos y que ninguna era auténticamente propia, lo cual evidentemente puede servir para algún que otro país, pero todos a la vez resulta un poco creíble. Y ante eso tenemos en 1991, a cara al quinto centenario, el intento de hacer la Comunidad Ibérica de Naciones con aquellas cumbres iberoamericanas que empezaron con fuerza, sobre todo por el ámbito de la nostalgia, pero que al final fueron decayendo con el paso del tiempo, y ahora prácticamente la mayor parte de los jefes de Estado y jefes de gobierno no acuden, a pesar de que hay un secretariado. Es decir, que se intentó hacer una estructuración del esquema propio de la comunidad, pero no alcanza ni siquiera lo que es la Commonwealth británica, ni a lo que es la Mancomunidad Francesa de Naciones. Incluso hay un intento de lusofonía que no lo ha incluido, pero es este concepto lo que podría venir a dar una idea de comunidad en base a ámbito cultural lingüístico, pero que, como se ve en los últimos tiempos por ámbito político, se ha intentado desprestigiar en favor de lo que venía justo después, que son la CELAC y el UNASUR. ¿Qué es lo que vemos aquí? La CELAC, que era un intento de Hugo Rafael Chávez Frías a lomos del petróleo de la faja del Orinoco, para intentar juntar a todos los países excepto Canadá y Estados Unidos. Una exclusión, por supuesto, arbitraria por imperialistas, supuestamente, como si no hubiera habido imperialismos en los países que sí son miembros de la CELAC. Pero la CELAC tuvo un momento bastante horrible en el año 2009, cuando hubo el golpe de Estado contra Mel Zelaya en Honduras, en la que, como se suele decir al respecto de la Unión Europea, ya estamos con los comunicados, we are deeply concerned, estamos muy preocupaditos, pues la CELAC hizo exactamente lo mismo.
el mismo papelón de estamos muy preocupaditos con lo que le pasa a Mel Zelaya, le han cogido en pijama, le han dejado en el aeropuerto de la capital de Costa Rica, ay, pobrecito, 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 pero sin ser capaces de hacer absolutamente nada más. Y ahí se vio la vergüenza de la CELAC. Sigue existiendo formalmente, pero ha sido bastante escaso su recorrido y su funcionalidad. Cuando echaron a Fernando Lugo, que era presidente de Paraguay, en un incidente, para que te hagas una idea, el incidente de Fernando Lugo era una zona rural, un enfrentamiento tipo Casas Viejas, en el que se le acabó acusando a Fernando Lugo de no haber hecho lo suficiente y le hicieron un impeachment en la Cámara Legislativa. La CELAC tampoco movió un dedo por Fernando Lugo, teniendo en cuenta de que todos estos elementos de la CELAC, como luego la UNASUR, eran elementos ligados a una ideología. Es decir, que un movimiento más de izquierdas ligado a lo que pudo ser Petrocaribe, Telesur, que emparenta con RT y Rianovsky, pero esto desde Caracas, eran instrumentos que servían desde el reconocimiento mutuo de gobiernos que eran del mismo cordado. Cuando el gobierno cambiaba, pues que salían de la organización. Exacto. Con lo cual no era algo que trascendiera, y habitualmente cuando uno hace no intergubernamental, pero sobre todo integración, requiere que haya una mayoría suficiente entre los partidos que ahora gobiernan, pero los que también van a gobernar después, respecto de la membresía, porque evidentemente la perspectiva tiene que ser de larga duración, no de dentro de un cuarto de hora y hacemos lo que haga falta, pero si viene otro gobierno, pues igual la cosa se desmadra y entonces esos diferendos hay que preverlos. Y eso no se ocurrió, precisamente ese alineamiento ideológico y no por pensamiento que en la declaratoria lo hacían, de tenemos tantos recursos, tenemos tal potencial. Otra cosa es el ámbito geográfico, que es complicado. Dicen algunos que hablan de la geomorfología y estas cosas, que en Europa, en el ámbito euroasio-africano, es más posible el tránsito de las semillas por la horizontalidad que por la verticalidad. Sí, digamos como se ve. Hay un tema que en geografía es la expansión por el mismo paralelo. Casi todos los movimientos humanos y de especies se producen en el mismo paralelo. Y es verdad que Eurasia tiene un ancho de paralelo que es justo el de mejor pluviosidad y mejores temperaturas, que permiten una expansión este-oeste o oeste-este en el mismo paralelo de especies, semillas, plantas, humanidad. Y eso es cierto, coincide 100%, mientras que en América sería norte-sur y romperías distintos climas, distintos sistemas que hacen más complejo la movilidad. Aparte que hay un hándicap también, que es que no hay ni conexión terrestre a día de hoy entre Centroamérica y América del Sur. La Panamericana no está acabada, sí, y no se va a acabar. Está ahí el tema del Darién en sí. Panamá, que es complicado, salvo para el tren. No quiere, dicen que Panamá no quiere tampoco. Sí, pero es complicado también construir ahí, salvo que seas un heroico castellano que se puso ahí una ciudad, creo que por la zona del Darién, y que luego fue evacuada y que dejó su sitio a unas ruinas, pues salvo esos heroicos del siglo XVI o XVII, pues no ha habido tutía a seguir teniendo presencia en esa zona del Darién en épocas más recientes. La UNASUR, que es la siguiente, en teoría tendría que ser más de integración, más de el ámbito, es todo, el conjunto de Sudamérica integró la UNASUR, lo cual resulta curioso porque vemos ahí en colores un poquito más así el CAN, que era la Comunidad Andina de Naciones, que perdió, por ejemplo, a Venezuela por ámbito político, de no querer estar con esos fachos, como dijo Hugo Chávez, pero teniendo Colombia gobiernos de derechas, como aquellos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, posteriormente Santos o Iván Duque, bueno, eran tiempos de Álvaro Uribe, pero antes estaba Pastrana, es decir, siempre ha habido gobiernos más bien de centro-derecha, participados
participaron de esto de la UNASUR, y otros gobiernos que también eran de cierta posición, de centro derecha, pero esta desapareció completamente cuando ya dejó de fluir el petróleo venezolano, aquello se fue, como se diría, a la verga, y la sede de la UNASUR, que estaba, si no recuerdo mal, en Bolivia, para el Parlamento, porque iban a hacer también un Parlamento de la UNASUR, todo bien completito, al final resultó que la cosa no funcionó y ahora esta organización ya no existe. Ahí está el CAN y también el Mercosur. Que el Mercosur surge en 1991-92 entre Brasil y Argentina, pero tiene un pecado fundacional, que es que tienen más aranceles entre ellos que hacia afuera. Y por tanto eso para hacer un mercado... Vamos mal, va al mercado. Sí, eso... Y luego tienen a Paraguay, que es un país de los pocos que reconocen a Taiwán, con lo cual algo que quiere, por ejemplo Lacalle Pou, que es el presidente saliente de Uruguay, que era hacer un acuerdo de libre comercio de Mercosur con China, pues no es posible porque tiene que ser por unanimidad. Y si Paraguay no reconoce a la República Popular de China, pues evidentemente no pueden hacerlo. Otra cosa es que del lado nuestro tengamos a Francia ahí pejiguera diciendo que no va a ceder nada para el acuerdo de libre cambio entre Mercosur y la Unión Europea. Con lo cual todo el mundo tiene sus habas para cocer. Pues seguimos con estos intentos, ¿no? Que hay muchos más. Esto, claro, el tema que hay muchos intentos, pero el único exitoso, bueno, no sé si me confundo, a día de hoy es la Unión Europea. El resto quedan en intentos que por ahora no creo que ni los BRICS, que todavía no se metieron y no nos metimos todavía con ellos, haya funcionado. Aquí tenemos otro que tampoco, ¿no? El ALCA que... No. Sí, la alternativa para América que propuso George Bush en el año 2001, 2002 hasta el 2004, y fue famosa por aquello de ALCA al carajo que dijo Hugo Rafael Chávez Frías en la reunión en Buenos Aires, creo que fue. Es bastante icónica aquella imagen bajo la lluvia con el chubasquero y la boina roja. Era una propuesta para lo mismo que el señor Clinton había propuesto en el año 94 en Miami para las Américas. Este lo concreta, este lo lleva un pasito más allá para hacer una libre circulación de bienes. Hay quien diría, a semejanza de lo que proponía la Alianza para las Américas, la Alianza para el Progreso de Kennedy en los años 60, que era una especie de plan Marshall para las Américas, pues siempre hay esos enraizamientos, lo cual era una propuesta que con el tiempo muchos de estos que se negaron han dicho que había sido una buena oportunidad, porque después de esto, después de esta negativa, es cuando Estados Unidos ha empezado a desapegarse del ámbito sudamericano, centroamericano, latinoamericano, y hemos podido ver, por ejemplo, en la última Convención Nacional Republicana, cero líneas en el manifiesto para el candidato Donald Trump, lo cual ciertamente es alucinante, porque supuestamente era el patio trasero, injerencias y todo aquello, y por culpa de cosas como esta de hace 20 años, no ha sido llevado adelante, sino una despreocupación bastante evidente, lo cual resulta de todo punto interesante, porque habría dado la posibilidad para un aporte de quien tiene los recursos, que en América, sobre todo evidentemente en el hemisferio occidental, es en Estados Unidos, para generar ciertas sinergias que se lo perdieron, y por tanto es una pérdida que cada cual tendrá que valorarlo en la memoria y en el relato. El que sí se hizo es el que viene después, que es el NAFTA, que es previo a cualquier intento de estos, que es el Acuerdo de Norteamérica, que fue reformado precisamente entre dos supuestamente enemigos, que era aquello de Donald Trump diciendo vamos a hacer el muro y lo va a pagar México. Yo si fuera presidente de México me habría cabreado con una mona y me habría dicho con este no quiero ir ni a tomar agua, pero después el evangelio... ya estaba el muro construido por sí, lo había hecho en parte Obama, Clinton. o sea, ya Obama y Clinton, no, Obama ya hace poco Clinton, y de hecho hace poco se le escapó a Kamala, que es, bueno, estamos hoy en las elecciones, dijo, bueno, Trump incluso
hay que recordar que hizo más muro Obama que Trump. Sí, se le escapó de una manera muy... Es cierto, los demócratas han hecho más muro. No, es cierto. No, es cierto, pero ellos tienen el discurso contrario. Sí, también... Y a Kamala se escapó. Quien impidió ahora en este verano en Texas el acuerdo para el tema migratorio fueron los trumpistas en el Congreso, porque dijeron, a ver, si se resuelve esto ahora, ¿qué tenemos nosotros para noviembre? No vamos a tener discurso. Así que tienen los dos cosas para guardar importantes. AMLO, que es evangélico, no es católico, se llevó en teoría bastante bien con el presbiteriano Donald Trump, lo cual resulta alucinante con esos bagajes de irrespeto de un lado hacia otro, pero llegaron al acuerdo con Justino Trudeau para renovar lo que era el NAFTA, que se había acordado en aquellos tiempos. Creo que era el presidente, no recuerdo si era Salinas de Gortari o Cedillo, y fue con la época de Bill Clinton cuando se hizo entre Bush padre y Bill Clinton este acuerdo a tres, pero que como todo el mundo entenderá, es un acuerdo que tiene sus dificultades, porque México, sobre todo ahora con AMLO y con Sheinbaum, no quiere dejarse ser parte de algo que dicen, vamos a ser las maquilas del norte, del vecino del norte, en donde los trabajos menos remunerados estén por aquí. No se quieren enterar del nearshoring, que todas las fábricas que se habían llevado a Asia, a China, pues podían empezar a establecerse en México y empezar a generar valor añadido. Y esto serviría para un impulso estratégico del país. No, y lo que dio crecer a los 4 dragones asiáticos fue esa industria que salió de Estados Unidos, por ir a más barato, ¿no? Pero no lo quieren ver. Y no, eso es cierto. Y Estados Unidos tampoco va a dejar de ser un estado para tener un proyecto de integración con nadie. Ya fue algo que habéis hablado alguna vez con Emilio Laredo, de cuando se hizo la intervención en México a mediados del siglo XIX, que llegaron incluso a ondear en la plaza de Tlatelolco la bandera de Estados Unidos, incluso estando luego gente que estuvo en la guerra de secesión, como Robert de Guy, y incluso gente como Pickett, que estuvo por ahí metido. Pues evidentemente, si entonces no hicieron avances para una integración, aunque fuera forzada, aunque fuera con ocupación militar, pues ahora creo que tampoco van a estar, sobre todo teniendo en cuenta de que creo que algún programa tiene sobre racismo de Estados Unidos, esa visión sobre los es una sociedad racista Estados Unidos, sí lo tengo, sí. Con lo cual ahí bueno, que fue limitada en su momento por la plataforma, como muchos más. Sí, que por cierto me limitan todos los programas. Tengo riesgo de que me lo pongan en amarillo, ¿eh? Eso significa que lo ve menos gente y que bueno, no monetiza, pero lo peor es que no lo ve gente. Bueno, pedimos disculpas a YouTube por ponerse juguetón. Sí, por hacerle trabajar al sensor. Y luego creo que teníamos en la siguiente. Ya empezamos con los BRICS. Sí, que es una frase que acuñó el tal Jim O'Neill en el año 2001, hablando de mercados emergentes. Has puesto la lámina del programa de precisamente los tigres asiáticos, que eran los mercados emergentes en décadas anteriores. Y no era una organización intergubernamental ni de integración, a pesar de estar bastante juntitos y no ser todos miembros de la ASEAN. Por ejemplo, Corea del Sur o la propia Japón, aunque hay intentos de encuentros entre países. Este BRICS, en principio, después del ámbito de la cooperación de Shanghái, que creo que viene un poquito después, en 2006 fue surgido con ese concepto de 2001 de Jim O'Neill, metiendo los que en teoría, en ese momento, eran las economías que estaban a punto de despegar. Quiero recordar un pequeño detalle. En el año 1917, lo que los economistas dicen que es el take-off, que es el punto de tránsito entre una economía previa a la revolución industrial y alguien que ya ha entrado decisivamente, en el 1917 Rusia estaba a punto de entrar en ese take-off, con lo cual, de no haber habido esa revolución rusa y después el golpe de los bolcheviques, pues probablemente se hubiera convertido en un mercado emergente ya en 1917, sin esperar a lo que hizo Stalin
en los años 30 y 40. Por lo tanto, la perspectiva tiene que ser un poco más duradera y más a largo plazo, y no poner el foco solamente en un momento para un tweet, para un mensaje de WhatsApp, para redes sociales, porque los BRICS se prestan bastante a esto, porque son países bastante lejanos, bastante diversos, bastante diferentes, que solamente les encajan en no ser occidentales, en teoría, en no ser parte de economías occidentales, aunque con relación con ellas, en parte, y ser algo que va un poco por libre, como eran estos países de Brasil, India, Rusia y China, al que se sumó... Bueno, eso, Sudáfrica. Es un tema que el primer summit, ¿no? Esa primera reunión como fue en el 2009, en Ekaterimburgo, y bueno, un nombre interesante, ¿no? Sí, resulta curioso porque enlaza con lo que dije antes, porque con fue la muerte donde... de los zares. Sí. Sí. Y ahí les tenemos Tenemos aquí a los cuatro protagonistas, que eran Lucio Ignacio Lula da Silva, Dmitry Medvedev, Manmohan Singh y Hu Jintao. Sí, serían los cuatro primeros del primer BRIC. Sí, cuando China tenía algo parecido a los Estados Unidos de aquella manera, porque había 2 mandatos para los presidentes de más o menos 4 o 5 años y luego los reciclaban, hasta que ha llegado Xi Jinping, que ha dicho: yo como Mao, yo quiero mi impronta en el país. Pues hasta el 48, hasta que el cuerpo aguante. Pues tenemos este primer concepto, ¿no?, de países emergentes, aparece el BRIC y se añade el plural, que es la S, ¿no?, de Sudáfrica. Y posteriormente van entrando más países, ¿no? Sí, abajo están los fundadores, invitados y asociados, que luego entraremos en ello, y será como tirar la carne al perro, diciendo, es que son más, y se habla de eso del PIB, de que si tanto esto, luego veremos que no es tan duro lo que se comenta, porque como de la siguiente se ve, ya había el acuerdo de cooperación de Shanghái, que es una organización surgida en el año 96, en un momento en el que todavía Rusia no se había desplomado tanto, como sería prácticamente en la crisis del 98, una crisis bastante importante y que algunos la unen. Por un lado está la crisis rusa y por otro lado la de los tigres asiáticos, que no está tan concatenada como pareciera. En principio esto es un acuerdo equipotencial, aunque pone ahí 96, pero vienen negociándose desde el 92, que era entre Rusia y China. Evidentemente la percepción que había entre el 92 y 96 de Rusia respecto de China y viceversa no es la que hay ahora, por motivos obvios de pauperización de uno y elevación de otro, y ahí estaban metidos porque entraron el mismo día India y Pakistán. Es como meter a perros y gatos y que haya una votación por unanimidad y que salga todo que sí. Hay otros que quieren participar en esto. Turquía, que quiere diversificar. Esto es algo que veremos en muchos de los países que quieren, dado que no les terminan de aceptar en un determinado ámbito, quieren diversificar a todos los demás para probar en el buffet libre, para que parezca no están encasillados, como un actor que quiere probar diferentes papeles, a pesar de que todo el mundo sabe que este actor es de esta saga y por tanto no vayas a intentar engañar a nadie. Y ese fue un intento previo, es una suerte de BRICS antes del BRICS. Y evidentemente todo el mundo sabría que esta organización de cooperación de Shanghái, cuando ha intentado, por ejemplo, tener un banco propio, la mayor parte del dinero, como con la ruta de la seda, la ha puesto China. Y al final China acaba cansándose de ser el factotum para aparentemente ser luego un primus inter pares que no tenga influencia política. Esto lo entendería cualquiera. Por tanto, la organización de Shanghái nos prefigura lo que puede ser realmente el BRICS, sino un grupo de amigos que discuten, una organización intergubernamental más, que tiene, sí, peso político, pero derivado de unas economías que luego intentan hacer cosas raras como la integración de países muy pequeñitos, que luego ya visualizaremos. Vamos avanzando. Ahí tenemos, no sé muy bien. Sí, ahí los Estados miembros, ¿no? No, estos son los asociados,
que asociada a Partners, sí. Sí, ahí está Belarus, que todo el mundo sabe cómo es Lukashenko y lo que hizo en 2020, exiliando a Tijanóvskaya, que era la que ganó auténticamente las elecciones, teniendo que salir a Lituania. Una economía que es bastante pobre, bastante agrícola. Sí, hacen tractores. Recuerdo a Nicolás Maduro diciendo que había ido a Europa, es decir, a Belarus, a hacer unos acuerdos para una fábrica de tractores, lo cual ciertamente resultaba bastante curiosón. Luego tenemos el siguiente, no recuerdo cuál era. Sí, Bolivia, sí. Bolivia, sí. Con Cuba, la que Indonesia, Malasia, sí. Bolivia, con la que está montada ahora con Luis Arce, es algo bastante increíble. Es Luis Arce que fue ¿No hubo hace poco un llamamiento de Evo Morales? Sí. A un grupo que tiene guerrillero o bueno paramilitar sí. O no sé qué narcotráfico, porque está también imputado por narcotráfico, sí. Y tomó rehenes a soldados y todo, ¿no? Sí, no. Y por estupro. Sí, es verdad, justo, sí, también, sí, cierto, sí. Luis Arce fue el ministro de Economía de Evo Morales, que impidió que sucumbiera la economía. Cuando Evo dio el golpe de Estado, hizo que dimitieran todos los cargos, y por eso entró Yané Áñez al gobierno, que era la vicepresidenta segunda del Senado de Bolivia, el cargo más alto, no controlado por el MAS de Evo Morales. Y ahora, con lo que está dentro del MAS, porque Evo quiere volver a ser presidente, quiere ser dictador, quiere ser sultán, quiere serlo todo, pero tiene estas luchas judiciales abiertas, y se ha hecho fuerte territorialmente en la zona más cocalera, haciendo llamamientos precisamente a esos grupos que han entrado en cuarteles para robar armamento militar, con lo cual la situación en Bolivia es muy dura, de posible incluso guerra civil y de secesión, incluso entre Santa Cruz, Beni, Tarija, la zona de La Paz. Es algo que el desenvolvimiento va a ser sorprendente, y que, como dirían en la época de Evo Morales, Hugo Rafael Chávez Frías, la revolución no será televisada, pues estos procesos tampoco, y solamente estallarán cuando ya sea irreversible. Y abajo tenemos Cuba. Cuba, lo que ha visto el mundo con los apagones es terrible, con el suministro de pollo venido de Estados Unidos, con lo cual el bloqueo no existe, jamás existió, y por tanto ahí tenemos... No, existió en algunos productos, eso es lógico, pero no en todo. No, bloqueo no existió. Existió algo que se llama el embargo, que está regulado en la ley. Un embargo comercial, sí. No es un embargo, no es un embargo comercial, es un embargo en el ámbito de la ley Helms-Burton respecto de los dictadores del régimen, que expropiaron empresas en el año 59, 60, 61 sin pagar, y por tanto a partir de ahí hay una serie de derechos respecto de los ciudadanos de Estados Unidos que protege finalmente la ley Helms-Burton de 1996, con lo que no se suele comentar, unos procesos regulatorios para el desactivamiento de esa ley, si hay derechos humanos, si hay elecciones libres, una serie de elementos que, si se cumplieran, entonces la ley Helms-Burton decaería propiamente. Pero es que Estados Unidos le vende el pollo que ha estado comiendo Cuba hasta hace 4 días. El tema de medicamentos, era Cuba la que impedía que se importaran desde Estados Unidos. Esto se vio en la pandemia en el año 2020-2021. Por tanto, Cuba, que es una economía pequeñita, intervenida, incluso ha llevado a cabrearse con China porque no es capaz de producir la caña de azúcar que está estipulada en el contrato que tiene entre ellos, entre China y Cuba, hasta que se ha hartado y ha dicho, bueno, pues al carajo, vamos a romper esto y os quedáis con la caña de azúcar y nosotros no os pagamos nada. Por tanto, había esa cosa que ya vamos viendo, un país a país. En principio los BRICS eran un agrupamiento de economías grandes para influir. Pero si ya me estás metiendo a Bolivia, a Cuba, no es China, no es ni siquiera Argentina, es un país muy pequeñito, ideológicamente vinculado, con lo cual, ¿qué quieres organizarme? ¿Otra vez algo como la CELAC? ¿Algo ideológico?
¿Quieres organizarme algo económico para presionar y entonces tendrían que estar las economías más grandes? Pero claro, muchas de las economías más grandes están en el G7 o en el G20 y ya está el mercado ocupado. Este intergubernamental de decidir como el Club Friars o en el Club No Homers de que no somos Estados Unidos y además vamos a darle un poquito de cera a Estados Unidos y al mundo occidental. ¿O quieres integrar? Porque entonces economías como la de Cuba y la de Bolivia, ojo, estoy hablando de países bolivarianos, la de Cuba y la de Bolivia no son integrables, porque ya se ha visto. Y por lo tanto, si ampliamos con la de Belarus y los países que venían abajo, que vamos a ir viendo uno a uno, qué situación tiene cada uno de ellos. A ver, vamos a ver quién estaba debajo de Cuba. Entre los asociados de... vale, sí, ahora vale, perdona. Debajo de Cuba está Indonesia. Indonesia, que es un país que hasta hace 4 días tenía producción de petróleo, que es cierto que Indonesia tiene una proyección geopolítica más pobre de la que podría tener, pero evidentemente es un país que tiene sus debilidades internas. Seguro que habrás comentado alguna vez el hecho de que quieren cambiar la capital de Yakarta a Borneo, porque se está hundiendo y eso conlleva unos recursos ingentes, aparte de que son muchas islas, tienen el desafío de los 9 puntos en el mar de la China Meridional y eso también tiene potencial de conflicto. Tenemos también ahí Malasia, que tiene esa misma situación con respecto de la línea de los 9 puntos, con 2 islas importantes hacia un lado y a otro del estrecho de Malaca. Nigeria, con... No sé, ¿tienes algún programa de la guerra de Biafra, supongo, no? Tengo uno sobre mercenarios en África, pero lo tengo más o menos hablado con alguien que es de esa zona, de hacer un programa sobre Biafra. Pues evidentemente ahí está la guerra de Biafra para reverenciar la memoria, para ver que hay cristianos, sobre todo en la zona del delta, y en el norte está el ámbito musulmán, hasta el punto de Boko Haram, el tema del robo del petróleo con perforaciones ilegales en las canalizaciones. Por tanto, tiene también sus complejidades, un país que tendría que estar llamado a ser uno de los grandes, pero uno de los grandes de verdad, como podía ser la propia Sudáfrica, Nigeria, incluso tendría que haber sido la zona de Zaire, un país enorme y con recursos, pero que la propia debilidad interna, a pesar de ser formalmente una democracia, pero también tiene sus dificultades a la hora de implementarla, por esta dificultad de las comunidades que lo integran. Por tanto, ya también incluimos otro vector. ¿Qué países son democracias, no democracias? El sistema político tampoco es integrable respecto de lo que vamos viendo. Después de Nigeria tenemos como país asociado... voy. Sí. Después de Nigeria está Tailandia. Tailandia, que ya comentamos respecto de la situación política, con una democracia, digamos que flow, un poco ahí ligerita. Turquía, que quiere meterse en todas las salsas, con Erdogan, con los Erdoganomics, y una especie de economía halal para el Banco Central de Turquía, que ha llevado a niveles de inflación bastante elevados y que todavía sigue metido en causas como la de Libia, está metido en tema de Siria, relacionado con el tema de Azerbaiyán, que ha tenido este año, que está a punto de terminar el asunto de Nakhichevan, cuando murió el anterior sátrapa con Aliyev, el tema de Nagorno-Karabaj, la República de Artsaj, que desapareció formalmente el 1 de enero de 2024. Por tanto, ahí también Turquía está pringada y además quería entrar en la Unión Europea, y si les dicen, bueno, desbloqueamos esto, pues seguramente Turquía, incluso con Erdogan, diría, bueno, chao los del BRICS, que estamos aquí para entrar en la Unión Europea, y es miembro de la OTAN, con lo cual en principio no es sino algo extemporáneo, y quizá incluso para eso, para hacérsela interesante. Tenemos Vietnam, que resulta curioso porque la gente a veces encuentra un país y luego lo olvida, porque es difícil estar atento a todos los países a la vez. La gente igual recuerda, la guerra de Vietnam, que terminó en el 75, pero después nos encontramos con estadísticas como que el 97% de los vietnamitas les chifla el capitalismo, y uno de los lugares después de China en donde ha habido especie de close shoring, no near shoring, pero sí un poquito salir fuera de China, ha sido llevar fábricas a Vietnam.
hay dificultades ahora porque hay una especie de triunvirato, a diferencia de China, que el líder del partido, el líder del gobierno y el líder del parlamento, en teoría son tres distintos, pero ahora hay una problemática interna que seguramente se resolverá bastante fácilmente, pero hay un germen de diversidad que podría llevar a cosas, o no, pero parece que el tema del capitalismo les gusta, y por tanto eso lo diferencia de otros países. Claro, porque no es un tema tampoco a grosso modo, ¿no?, de un enfrentamiento económico, ¿no?, de dos formas de ver el mundo, ¿no?, el capitalismo frente al comunismo, sino de quién controla el cotarro, ¿no? del capitalismo, ¿no? Básicamente, porque no hay, salvo, vale, Venezuela, que no está en tal, los demás países no son países contrarios al sistema de libre comercio. Es decir, bueno, Rusia tiene sus peculiaridades, pero China, más libre comercio que ellos no hay nadie, ¿no? Digo, o sea, entre comillas, dentro tiene su sistema, pero a nivel global son los defensores del libre comercio, ¿no? Sí, es cierto. Luego tiene esas peculiaridades al estilo Jack Ma, de que desaparece un ratito porque ha dicho alguna cosa que sea inconveniente para el régimen y le reconvienen y luego reaparece y bueno, estas cosas. Después esto ya funciona, digamos, como queramos entender un régimen autoritario, ¿no? Como es el. Pero en cuanto a lo que sería enfrentamiento económico, que es lo que daba sentido a la Comecon frente a la Unión Europea, no tiene un gran enfrentamiento económico ni ideológico en cuanto a la economía, ¿no? Sí, no parece haber un hilo conductor entre los países partners. En la siguiente están los países que creo que quieren quieren la integración y luego, entrar, sí. Y luego ya en la siguiente nos encontramos los países miembros. Aquí tengo este mapa para que nos hagamos una idea más visual, ¿no? Sí. Y aquí, claro, en esta última reunión hubo negaciones a entrar, ¿no? Porque, no sé si vas a comentar ahora, sí. Venezuela pidió y Brasil le dice que no, y justo hace unos días se rompen relaciones diplomáticas, ¿no? Venezuela envía consultas a su embajador y no se dio orden de expulsión del embajador brasileño en Venezuela, ¿no? Sí, eso ya pasó también con Nicaragua, que rompieron relaciones antes. Entre los países que solicitaron, ahí estaba Venezuela, quiero recordar, y Nicaragua, y alguno más en la lista que estaba en esa segunda parte. En el segundo cuadro, en el cuadro de países que han solicitado la membresía. Sí, puedes ponerla. Sí, pero en el anterior, que son los países que Azerbaiyán, que es amigo de todos y quiere estar en todas las salsas. Si estuviera en la Unión Europea no estaría en todo esto, pero es que es el cotarro de los Aliyev y por lo tanto no es una democracia. Tenemos a Bangladesh, que está en el mundo en el que está, con ¿cómo era el de los microcréditos? Ahora se me ha ido el nombre. Que es el jefe de Estado interino. Y tenemos Myanmar con todas las dificultades. Recientemente habéis hecho un programa con. Hombre, yo sé, Myanmar no creo que esté ahora para mucha integración. Bastante le cuesta integrarse ella misma. Eso es cierto. Pakistán, que como se dice por aquí, ha sido parecido, con toda la situación que ya tiene más programas en Belumartis. Senegal es un poco una pieza un poco rara, porque es un país que ha tenido una dificultad política recientemente, pero la han solventado de manera más o menos democrática y ordenada. Ha habido unos decibelios, pero han sido decibelios dialécticos, jurídicos, pero la cosa no ha ido, teniendo en cuenta de que es África, no ha ido más allá. Sí, ahí está Birmania, el tema de Tailandia, Sri Lanka con los Rajapaksa. A Oscar Vara le gustaba mucho el tema de los Rajapaksa porque claro, están lejos y no molestan mucho, pero de haber tenido que vivir allí no habría tenido el mismo cariño para esos muchachotes. Tienen una democracia en la que ahora más o menos parece como que han perdido incluso los Rajapaksa, pero claro, hay otros clanes que no olvidemos que recientemente
ha habido esto, pero Sri Lanka fue objeto de una guerra civil larguísima entre los tamiles y los hindúes, por tanto, y también la diplomacia está Sugardadi con el puerto de Hampton Tota, en donde, sí, ámbito civil, pero si las cosas se ponen difíciles, entonces los chinos tienen un control para 99 años. Sí, sí, claro. Hay un tema que a lo mejor expliqué yo mal. No es Brasil el que rompió con Venezuela, es Venezuela el que rompió con Brasil las relaciones diplomáticas. Yo creo que lo dije bien, sí. Pero si no, decírmelo si me equivoqué. Yo creo que lo dije acertadamente, pero es que lo dice por aquí alguien que... No, yo creo que dije fue Venezuela el que mandó a consultas a su embajador en Brasil. Sí, porque se sintió ofendido. Sí. Y también pasó lo mismo con Turquía, que quería entrar y la India dijo que no. Sí, por su cercanía con Pakistán. Sí, con Pakistán, justo, sí. Y ahí el último de la lista, a ver quién era. A ver, sí, perdona. Venezuela, exactamente. Y Siria, ¿no? Está Siria también. Sí, Siria también está. Todavía no ha cerrado. Porque quiero decir que evidentemente una guerra civil en principio debe de tener un acuerdo, de alguna manera, algún acto final o algún elemento que dé cierre formal a una situación tan complicada como la guerra civil siria, y eso no se ha producido. La situación sigue abierta, con territorios controlados por diversas facciones. Por tanto, Siria no creo que esté mucho para relaciones internacionales, a pesar de que hace ya unos meses la volvieron a admitir en la Liga Árabe, aunque claro, a una parte de Siria, evidentemente. Y el tema de Venezuela, a ver, la economía de Venezuela está horriblemente en el piso, está fregadísima, y por tanto no está para integraciones. Son países, como se ven, de diferente color político, diversas instituciones, a todos les gusta en buena medida el capitalismo, el solomillo del bueno, pero son economías de distinto tamaño, de distinta posición, intereses. Para los países que en la siguiente se ven, que son los fundadores, que también tienen todas sus diferencias, porque Brasil es una democracia, que puede quitarse a un Lula por el voto, puede quitarse a Dilma Rousseff por un impeachment, y entrar un Bolsonaro, te guste o no, lo votó la gente, luego cuando la gente se cansó, pues le dejaron de votar. Votaron al otro, ya está, que es la democracia, es lo que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Si el que está pues lo hace mal, pues le dejas de votar y votas a otro. Esto en Rusia no pasa. No, sí pasa, porque mostraban a otro que era el elegido por el anterior. Sí, pero para un cuartito de hora. Ahora ya no. Hasta que cambiaron la ley, y ahora Putin pues no necesita esos pequeños apaños de poner a alguien entre medias para el entremedias. Sí. Y ahí estarían los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos. Sí, que estos son los que se han unido últimamente, y que evidentemente Rusia tiene la situación económica que tiene. Por ejemplo, esto se puede ver en los presupuestos de 2025. Brasil y Sudáfrica son una democracia. Sudáfrica tiene problemas económicos bastante graves. Ramaphosa, estaba mezclando Ramaphosa con Rajapaksa. Ramaphosa tuvo un problema con una finca, un ámbito rural de él, en el que aparecieron cosas bastante chungas. Luego otra cosa es que el sistema de tribunales sudafricanos le ha exonerado, porque ha habido un acuerdo de gobierno multipartito y por la paz de una María, pero recordemos que en Ciudad del Cabo ya hubo problemas hace bastantes años de suministro de aguas, y eso revela ciertamente problemas estructurales. India, qué decir del Bharatiya Party y todo aquello de Ayodhya, y del tema del nacionalismo hindú y las luchas intestinas, porque tiene una minoría musulmana bastante grande, y esto en un partido ultra hinduista, por decirlo de alguna manera. Ahora no recuerdo en qué valle fue. Recientemente, hace no mucho tiempo, hubo problemas entre cristianos, que era la parte central del valle, y la parte de arriba del valle les intentaban sacar. Esto era la zona más
oriental, lindando con Bután y Bangladesh. Por tanto, más allá de lo evidente, tienen situaciones complicadas porque, creo que lo comentasteis con el programa de Mariano, tienen una pequeña élite ligada al tema informático y nuevas tecnologías, pero en buena medida eso es una isla dentro del país. Una isla, claro, por estadística, nada, por totalmente. Con lo cual al país, a India, le queda bastante todavía recorrido, a pesar de ser el país más poblado. Que por cierto, este programa de la India, no sé el motivo, pero fue limitado por la plataforma. Todo está en amarillo, lo ve menos gente. Que alguien, por favor, que alguien vea el programa y me diga cuál puede ser el motivo. Ya no sé lo que tengo que hacer, o no hacer, mejor dicho, ya me planteo no hacer nada. Este programa de la India, que es nada, o sea, es geopolítica pura, no hay violencia, no hay nada, no sé. Es sorprendente. Pues es lo que hay. Y luego están otros dicen barbaridades y no pasa nada. Sí, luego ahí estaba Egipto, que Egipto ahora está sufriendo por algo que es visible, el tema de los hutíes, que le están fastidiando el comercio por por el peaje del canal de Suez, claro. Y luego, evidentemente, el intento de incorporar a algunos países como Argentina, que es lo que decíamos respecto de Celá Cunasur. Cambió el gobierno, ya no era Cristina, ya no era Alberto, y entró Milei, y Milei dijo, no, con estos no, los chinos no. Y entonces se salió del acuerdo. Lo mismo que meter en un mismo bloque a Arabia Saudí y a Irán, con lo que estamos viendo actualmente de la lucha atávica entre sunnis y chiíes. Es algo que es volver a meter a perros y gatos. Evidentemente Brasil quería meter a Argentina para tener un amigo. Es como cuando haces el equipo de fútbol, que quieres tener a tu lado a un defensa que sea más afín a ti y que si es de tu barrio y si es de tu edificio mucho mejor, pero sabes que enfrente y a los lados, en tu propio equipo, tienes a gente que es de toda condición, que puede incluso pegar patadas a los del propio equipo, con lo cual esos intentos de introducir nuevos países, algunos han sido fructuosos, otros han sido simplemente asociados, y ahí se ve en Emiratos Árabes también de perejil de todas las salsas, que quiere ser amigo de todo el mundo para no enfrentarse, con lo cual son tal diversidad que es, y para no olvidarnos, pues había metido África, que hay en la siguiente veíamos los conjuntos, como si fuera una especie de diagrama de Venn, los diferentes países a qué organizaciones de integración regional están adscritos, y en general está la unidad africana, que engloba en general a todos los países, pero con la dificultad de que, por ejemplo, vemos el ECOWAS, con la situación que hubo en Gabón, en Níger y en Mali, golpes de Estado, hay un golpe de Estado, entonces el gobierno cambia, salen o no salen, si el resto de ECOWAS, incluyendo Nigeria, quieren participar en algo de cambio de régimen para volver a un sistema democrático. En Mali hubo promesas de que, sí, en unos años vamos a hacer elecciones democráticas, y bueno, pues pasan los años y luego esto no pasa. Por tanto, claro, África es muy grande, y la casuística de cada país, como para pensar que es posible una integración, y digo una integración siquiera territorializada, limitada a una zona concreta, como para pensar en una integración total. Por lo tanto, África es un ejemplo también de lo dificultoso que es lo intergubernamental y lo de integración, para entender que los BRICS evidentemente es mucho más diverso y es una variedad bastante más amplia, y que evidentemente es mucho más agua y aceite que incluso lo que podemos ver aquí en seguro que se puede encontrar, pero he querido poner ejemplos parecidos en América, en Europa, en Asia, pero creo que es interesante porque la mayor parte de la gente se suele olvidar de África. Sí, en todo. Y de hecho, bueno, África puede ser un buen caballero, ¿no?, para los BRICS, de conseguir países que sumen, ¿no?, porque ellos lo que buscan es como una especie de suma, ¿no?, de cuántos somos, cuánto dinero tenemos para enfrentarnos al otro bloque, ¿no?, que es más pequeño pero con más capital, ¿no?, con más PIB mundial, ¿no? Sí, es un intento de cantidad y no de calidad, y no de poner en común experiencias,
ni dineros, ni infraestructuras. La propia ruta de la seda es un ejemplo, que cuando el dinero ha desaparecido porque China también tiene problemas económicos, pues entonces ya no sacan la chequera tan alegremente para proyectos, sino al estilo de lo que hace Estados Unidos, de si me vas a querer, igual te apoyo, y si no me vas a querer, pues igual me olvido. Es algo que es bastante capitalista y bastante, curiosamente, occidental. Sí. Pues tenemos esto, que es al final un intento de sumar Sí. para enfrentarnos al otro lado, ¿no? Y de hecho, Sí. el arma esencial, ¿no? Que ellos pretenden tener es una moneda, ¿no? Pero claro, nosotros vivimos un proceso de integración en la Unión Europea que al final llevó a una moneda común que no tienen todos los países de la Unión Europea, y ellos intentan crear una moneda que sea el sustituto del dólar, ¿no? Y crean, en primer lugar, esta moneda, el BRICS, Sí, ¿no? eso Que aparece en esta reunión, este summit de Kazajistán este año, lo presentan, pero claro, es una moneda que ya tiene problemas, ¿no? Porque pone banderas de países que ya no son miembros, como Argentina, y países que no fueron aceptados, como Venezuela. sí, es un intento de hacer real, de que simplemente con el discurso ya es algo que es tangible, es verdadero. Y evidentemente, ciertamente, con Milei desapareció, y Milei lo dijo bien claro, su aspiración es la dolarización. Venezuela tiene una dolarización de facto. No creo que Maduro tuviera ganas de meter el dólar como moneda de uso corriente en Venezuela, cosa que sucede desde 2021. Ahora dicen, va a haber desdolarización. Ya, pero estas cosas no las puedes decretar. A mí no me gusta el dólar. Bueno, pues voy a hacer un decreto de que a la gente no le guste el dólar. Ya, pero el dólar es útil. Es útil para la compra y venta de productos en el país X. Entonces la gente seguirá usando dólares. Lo mismo que no hubo que hacer ningún acuerdo para que el euro y el dólar fueran de uso común en Egipto para los turistas que iban por allí, y que las tiendas de allí cogieran dólares y euros como si fueran la moneda local. Y esto seguro que se ha visto en muchos otros países a los que en el entorno mediterráneo la gente de Europa ya ha ido, y en otros países que aceptan en determinadas tiendas y hoteles y restaurantes, aceptan la moneda europea o estadounidense sin tener curso legal en el país. Por eso, aunque se vea esta imagen de esta moneda BRICS, trasluce más ganas de jugar en redes sociales, porque el euro puede decirse que surge en el acuerdo del sistema monetario europeo de 1979. Sí, con el ECU. Con la moneda, la cesta de monedas, que era el ECU, que duró durante prácticamente 20 años, hasta en la entrada de la moneda virtual, el euro, en el acuerdo aquel de Madrid, en 1999, el 1 de enero del 99 entró en funcionamiento, y luego, 3 años después, tuvimos el euro físico. Es decir, es muy largo. Es muy largo la hora de constituir. Claro, se necesita mucha integración real para establecer todo el marco. Y ya para mí, la moneda común europea, sin un marco tributario conjunto, ya es complicado. Es decir, tenemos una moneda común, con un sistema financiero más o menos común, pero con un sistema impositivo distinto. Ellos no tienen nada y creen que crear una moneda que no es de círculo seguro, no va a ser de círculo, de circulación en sus países, sino solamente para interacciones entre ellos. Lo ven muy complejo. Aparte que empezaron vendiendo la moto, y lo digo así directamente, que iba a ser una moneda basada en el patrón oro, pero con ese patrón oro que venden para sustituir al dólar, ya no el dólar de Bretton Woods, sino el posterior, lo vendían como el oro. Y de hecho hay muchos generadores de tendencia, ¿no? Estos que hablan de que el dólar no vale porque no es patrón oro y esta moneda sí. La realidad es que esa moneda no valdría para China, porque la economía china es tan potente que no habría moneda suficiente en oro para poner en circulación con un valor aceptable. Y ahora ya hablan de una moneda digital basada en las monedas ¿cómo se dice? Las criptomonedas y el blockchain, ¿no? Es decir, ya dicen que ya ni con el dinero financiero normal, sino con las blockchains, basaron la economía de naciones tan importantes en criptomonedas, pues un poco preocupante, ¿no? Es arriesgado.
y que ciertamente merece la pena, simplemente como un par de apuntes, decir que antes había la libra oro, en la época de finales del siglo XIX, siglo XX. Evidentemente, y más en este canal, hay que decir que el patrón universal en el siglo XVII y XVIII fundamentalmente era el real de A8, que acabó transmitiéndose al dólar como la base fundamental en la que se sustentó en el siglo XIX. Se construyó el dólar sobre el real de A8, incluso teniendo simbólicamente visible en la configuración del nombre y del propio billete. Por tanto, no fue una creación, y eso que les costó bastante, la creación del dólar. Y luego, en la época de los años 20 del siglo XX, a los británicos, después de la aparente victoria, y tenéis un programa con Carlos Caballero Jurado sobre si realmente los británicos ganaron o no en la Primera Guerra Mundial, en los años 20 el gobierno británico hizo esfuerzos titánicos para mantener la convertibilidad de la libra en oro, por una cuestión de prestigio. No le convenía, no le venía nada bien, y contribuyó decisivamente al decaimiento del imperio, pero se vieron obligados al mantenimiento de ese patrón, lo cual contribuyó decisivamente a ese acuerdo de Bretton Woods, que en principio algunos países, España o Argentina, hablaban de plata, del patrón plata dólar, porque tenían más plata que oro. Más plata, es más plata en circulación que oro, mucho más. Y al final se mantuvo el patrón oro-dólar, que lo rompió la guerra de Vietnam. En el año 69, el señor Charles de Gaulle pidió la repatriación de las reservas que estaban en Estados Unidos. Nixon le dijo que no tenían, y un par de años después dijo formalmente que rompía el patrón oro-dólar, y esto en Jamaica, en la reunión del Fondo Monetario Internacional del comienzo de los años 70, se certificó que precisamente es el surgimiento de lo que fue el sistema monetario europeo, porque en ese momento se crearon las monedas de fluctuación libre en el mercado de divisas, que cierto es con un cierto elemento de ligazón de fluctuación con respecto del dólar, con lo cual se había quebrado el patrón oro-dólar, pero el dólar seguía siendo y sigue siendo el modelo de referencia para esa fluctuabilidad de las monedas, con lo cual se rompe algo, pero no del todo. Siempre hay alguna ligación, y por lo tanto resulta eso curioso que piensen: vamos a acabar con el dólar, vamos a establecer un nuevo patrón oro-dólar, que lo pongo como curiosidad en la siguiente, una chanza, creo que es en la siguiente, la que pongo el tema del amero. No, me he equivocado. Se lo ponía un poco más adelante, pero bueno, esto de la Unión Monetaria de América del Norte, porque en los años 90 hubo una teoría de la conspiración, como el tema del aeropuerto de Denver o otras cosas que sí fueron verdad, la existencia del Área 51, o cosas vidriosas como el tema de Roswell, Nuevo México. Se decía que iba a haber una federación con la base del NAFTA, que sí fue real, el NAFTA, pero se decía, no, van a abrir una unión monetaria y estaría el amero. Incluso hicieron billetes y monedas conspiranoicas que circularon por ahí. Por lo tanto, por muy visual que sea, no tiene que significar que sea real. Eso sí, la diferencia es que estas conspiraciones las metía gente así como se me va el nombre de este que estaba en la radio, que fue el que negó la matanza de Sandy Hook. Bueno, uno de los muchachos de estos ligados a lo que fue QAnon en el ámbito republicano. Bueno, uno de estos... No es igual, Juan Carlos, sí, ya hoy lo sabrá en público. Pues fue condenado por el negacionismo de Sandy Hook. Pues gente como esa era la que ponía como ejemplo de cosas que el mundo iba a hacer, y en las anteriores precisamente decía el peso económico respecto de cogí como bueno, aquí está el tema de las criptos, que yo soy bastante escéptico con el tema de las criptos, porque como habéis comentado alguna yo completamente para hacer la minería se requiere mucha energía, que eso tiene impacto medioambiental y energético, y eso normalmente no tiene impacto en el debate.
para el sostenimiento de las criptos, aquellos grupos de ilegalidades como son trata de blancas, tráfico de armas, de diamantes, para la encriptación del origen y la llegada, les viene perfecto, les viene maravilloso el tema de las criptomonedas, y por eso está el sostenimiento del valor, pero a través de este mercado negro, en la deep web, y por tanto todo esto tiene su impacto en lo que tendría que ser el debate de qué es una cripto. Mira, aquí tengo la moneda que... Sí. Esta es la moneda que ellos proponen, ya la moneda digital, hay también la posibilidad de comprarla, ¿no? Con tarjeta de crédito, no con billete, para jugar con las criptomonedas. Está ahí el tema. Sí, la clasificación me pongo en base a lo que viene en 1800, la distribución de las economías, porque se puede inferir un Producto Interior Bruto hacia el pasado, en donde en ese caso China e India, en la siguiente, eran las economías más grandes del mundo. Y Asia, ahí está distribuido de arriba abajo en el 1820. El mundo tenía un Producto Interior Bruto en 1820 de 694.598 millones en dólares de 1990. Podemos ver que toda Asia tenía casi 400.000. Es decir, que el impacto económico, que simplemente ahora está volviendo a Asia, el impacto económico de entonces estaba mayoritariamente en Asia y mayoritariamente en China, y también en India, que era el segundo país. Y luego tenemos a Europa, que estaba empezando con el tema de la revolución industrial, que ha sido el factor que nos ha puesto en primera línea en los tiempos recientes, en los últimos 2 siglos. Pero cuando tienes una mirada larga, puedes ver que el ser más no significaba que fueras un país muy importante, porque China en aquel siglo XVIII, incluso en el XIX, antes de la situación de los tratados desiguales, era un país importante económicamente, pero influyente en nada, no influía en nada porque había decidido recluirse en sí misma, y por tanto hay materia para la reflexión de ser un país grande o hacer una aglomeración lo más tutti frutti o macedónica posible. ¿Eso significa que vaya a ser políticamente decisivo? No, porque puede pasar como en el origen de esta situación, en donde China era muy grande pero influía poco. Por eso he puesto esta imagen, para desmitificar el tema de los BRICS, porque no todo es bueno para el convento, como pongo ahí arriba. Sí, sí. Y ya finalizamos la presentación. Yo creo que, Juan Carlos, diste una visión de estos los BRICS, que es exactamente qué hay detrás de ellos, ¿no? Sí, y ahora la pregunta al millón. ¿Es un verdadero intento de integración entre ellos? ¿Buscan algo más que sumar para enfrentarse a otro bloque que creen que sí que es más grande que ellos y por tanto necesitan ir acrecentándolo, aunque no tengan nada en común entre ellos? Es decir, ¿cómo explicarlo? Los países occidentales, bueno, tenemos nuestros problemas entre nosotros, pero compartimos una serie de valores, más o menos, entre nosotros, pero yo no veo que ellos compartan unos valores. Se están integrando economías que en el fondo tienen problemas geopolíticos muy grandes. ¿Qué tiene que ver la India con China? Cuando la India y China tienen disputas, que es verdad que justo después de esta última reunión en Kazajistán se limitó un poco el problema fronterizo, porque sacaron sus tropas de un valle que estaba en disputa en el Himalaya, pero yo creo que India y China tienen mucho más enfrentados entre ellos que lo que les puede acercar los BRICS, ¿no? Es decir, ¿al final es una verdadera integración o es solamente un intento de crear otro bloque enfrentado a otro? O la denegación. La idea de que si yo no soy de esto, claro. Si se viene con nosotros, entonces ya no es amigo de los otros, ya no es amigo de Occidente. Le quito los amigos al otro. Es como en ese reparto de los jugadores en la pachanga del barrio, en el que si yo elijo a este futbolista, entonces el equipo contrario ya no lo tiene. Es un poco esa idea que pueda estar encima de la mesa. Pero como hemos visto, ya hay unos cuantos países, hemos mencionado algunos, que quieren estar en el perejil de todas las salsas o hacerse los interesantes para que suba el caché en el ámbito occidental, eurooccidental, en el ámbito europeo, para que se les tenga mejor consideración, en el sentido de, ojo, cuidado,
que como no me hagas casito, pues me voy con estos de enfrente a ver si me hacen un poquito más casito hasta que tú ya me consideres como considero que debo de ser. Por tanto, el tema de los BRICS es algo que puede servir, como decía, para memes, para pullas, para zascas, para intentar sacar resoluciones, declaraciones, pero más allá del ámbito político, tiene poco recorrido en el ámbito económico y en el ámbito de integración. Es lo más parecido a un club londinense del siglo XIX. Sí, sí. Pues pasamos a las preguntas del público y la gente que quiera hacer preguntas que los haga. Mientras tanto, recordad que Juan Carlos tiene un canal aquí en YouTube también con sus conversaciones sobre muchos temas y también con amigos comunes, muchos de ellos que hablan de historia o de actualidad. Os invito a buscar a Juan Carlos Pérez en YouTube. Vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. ¿Cómo se explica la pertenencia de India y Sudáfrica a los BRICS, países integrantes de la Commonwealth, bajo la órbita del Reino Unido? ¿No es contradictorio? Contradictorio puede ser, pero como se dijo con Jim O'Neill en 2001, eran los que se consideraban los países emergentes en el ámbito económico y la única razón de ser para la reunión original era esa, el ser economías emergentes, lo mismo que si hubiera sido antes, habrían sido los tigres asiáticos. Otra cosa es la influencia que pueda tener el Reino Unido para decirles, ojo, cuidado, pero más que la influencia que tenga el Reino Unido, las propias sociedades de esos países, porque son democracias, al fin y al cabo, cosa que Rusia y China no son. ¿Cómo se amalgama los BRICS con el G20 cuando los mismos integrantes dicen una cosa u otra, según a cuál grupo se junten en ese momento? Pues ahí está. Sí, las posiciones... La pregunta es una respuesta. Sería bueno que las posiciones de los países fueran coherentes, pero ¿quién dijo que tuviera que haber racionalidad en las relaciones internacionales? En Twitch, siempre he escuchado que Rusia acopia oro. ¿Puede intentar crear una moneda respaldada para dar suficiente confianza a los BRICS? A ver, el problema es Rusia, es verdad que cogió mucho oro propio y oro que fue comprando durante un tiempo. El problema es que el oro, desde mi punto de vista, no sería capaz de mantener un crecimiento económico como tiene China, o tiene que tener China para no caer, de casi el 10% anual, es decir, el 8% anual. No hay oro suficiente. De hecho, en Bretton Woods se deja el patrón oro para favorecer un crecimiento económico más allá del oro. Si no, llevaría una devaluación de la moneda tan grande que no tendría valor tampoco. Al final, si una moneda tiene un valor porque representa un gramo de oro, cuando eso no represente ni una micra, ¿qué valor tiene esa moneda, no? Yo creo que es un peligro del patrón oro, ¿no? Mira, justo mañana, os lo informo, tengo programa a las 3 de la tarde, 3 y poco, con mi amigo Borja Montaño, profesor de Historia Económica, para hablar de Bretton Woods y el sistema monetario del oro, ¿no? Mira, justo mañana. No sabíamos cuándo teníamos este programa los BRICS, porque ya hace tiempo que habíamos cerrado el programa y coincide. Mañana, el patrón oro aquí en Benuartis. Sí, bien interesante, y yo añado, ¿qué le ha costado al Banco de Moscú, es decir, al Banco de Rusia, sostener el rublo en este año 2023-2024? Simplemente mantenerlo en un estándar más o menos elevado para no devaluarlo de manera sustancial. Vamos, que el propio rublo es un fiasco que le ha costado muchísimo a la gobernadora del Banco de Rusia, que es una tecnócrata, pero tiene una cierta consideración en el ámbito técnico, y por tanto, si eso ya es difícil en el ámbito de una moneda y el sostenimiento, pensar por mucho oro que haya en Rusia, es complicado pensar que pueda haber algo distinto, sobre todo teniendo en cuenta de que el impacto de las monedas, creo que estaba por ahí en algún lado, y si no, pido disculpas si no haberlo incorporado, las monedas de reserva, al fin y al cabo, en los diferentes países, en los ámbitos de los bancos centrales, aún habiendo bajado del 65%, ahora está el dólar en el 60%, el euro está en un 20%, con lo cual ya tenemos un 85%. Luego está la libra británica, el franco suizo,
el dólar canadiense, el yen japonés y mínimamente en torno a un 2,5% está el renminbi chino, que tiene una dificultad y es que no puede salir de China. No hay moneda circulante de renminbis fuera de China porque el régimen no quiere, seguramente porque ha visto precisamente, seguro que lo habláis mañana, el tema del dólar, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se extendió demasiado y había muchos más dólares que dólares en oro en la Reserva Federal, y eso contribuyó también al final del patrón oro-dólar. Sí. Bueno, lo que está claro es que digan lo que digan, todo el mundo prefiere tener dólares en su cartera que tener rublos. Todo el mundo prefiere tener euros que tener yuanes. Y entre ellos, si no pueden comerciar en dólares, comercian en euros. Porque esas son las dos monedas que centran en la economía mundial. Y ambas no están basadas en un patrón oro, sino basadas en el compromiso o el pensamiento, ¿no?, de que las economías que sostienen ese billete tienen una construcción económica potente detrás de ellos. Yo parto, y no me venga nadie a decirlo, lo sé, la creación del dinero bancario, yo eso lo explico a mis alumnos, sé que es el timo de la estampita, pero funciona con la promesa y la certeza de que los sistemas económicos detrás de esa moneda y de esa creación bancaria del dinero van a responder. Y por eso tienen fiabilidad. Ellos, como saben que sus economías no son fiables, se inventan sistemas como volver al oro para dar fiabilidad a la moneda, o inventarse un sistema como las criptomonedas y el blockchain para darle fidelidad. O decir, yo no me fío de esa moneda, no le doy una certeza a esa moneda, por lo tanto, yo os garantizo que hay algo detrás. Cosa que al euro nadie le pregunta. El euro, nadie pregunta qué hay detrás del euro, porque todo el mundo damos confianza a un billete impreso, ¿no?, por el Banco Central Europeo. Y ahí está el quid de la cuestión. Yo creo que ir más allá es un poco ya darle razón cuando no se tiene, ¿no? Es decir, yo creo que si el día que el yuan sea de fiar, no hace falta que digan que hay oro detrás, ni que hay criptomonedas ni nada, sino que el yuan es una economía fuerte y responde con ella. Y que es triste de ver que la hemeroteca es olvidada a veces, porque en tiempos de Hugo Chávez se llegó a fórmulas aparentes de monedas de transacción, pero que no eran tales, que revelaban el troque puro y duro, de yo te doy un cargamento en una aparente moneda que no existe, una moneda tipo ECU, pero solamente de nombre, y me lo pagas con el costo de la mercancía que me va a venir. Con lo cual eso nos lleva a los modos del acuarelista del bigote de la época de los años 20 y 30. Sí. Pues vamos a ver si alguna pregunta más, porque este es un tema, claro, complejo. Hay muchos comentarios ahora, pero no veo interrogante. ¿En serio alguien se piensa que la moneda de los BRICS desbancará al dólar como moneda de reserva? Yo a día de hoy, a ver, claro, esto no sabemos dentro de 50 años qué va a pasar con el mundo, ni dentro de 30, pero a día de hoy yo no lo veo. Por cierto, alguien decía por ahí que el euro era un marco, no, un marco en aquel momento valía más o menos 80 pesetas. Y al ámbito conceptual, hay que decir que fueron en 1991 quienes dieron impulso al euro con la unión monetaria definitivamente, el presidente del Banco Central de Francia y el presidente del Banco Central de Italia, precisamente en contra del marco, hasta el punto de que las elecciones del 98-99 entre Helmut Kohl y Schroeder fue la defensa a ultranza del euro lo que contribuyó decisivamente a la derrota de Helmut Kohl, con lo cual, ojo, cuidado de mencionar el hecho de que el euro es el marco alemán cuando es falso. Otra cosa es que la vía de los hechos y la economía tan grande que tiene Alemania, sobre todo cuando, creo que lo he escuchado en alguno de vuestros programas, al final Alemania, cuando pierde la Primera Guerra Mundial, económicamente las gana.
porque no sale tan debilitada. Sí, el tema de Versalles es un dictat así como malito, pero económicamente tampoco tiene tantas dificultades, y a la destrucción del Imperio Austrohúngaro devienen una serie de países que son más manejables por Alemania, como son Austria, Hungría, y por tanto puede controlarlos y hacer económicamente un grupo de países, cosa que hizo la República de Weimar. Y esto, que fue válido entonces, es válido también después con la Unión Europea, con la integración de todos estos países. Por tanto, sí, con la época de Angela Merkel, el euro se convirtió en parte en alemán, pero por la vía de los hechos, no porque fuera diseñado como tal. Creo que es un elemento el tipo de conversión oficial en su momento del marco, ¿vale? Es un euro, 2 marcos. No, lo digo porque, bueno, que no pasa nada, si fuese uno sería igual, pero era cuando España era un euro, 166 pesetas, ¿no? Sí, lo que hicieron pues uno a uno fue el tema del marco oriental y el marco occidental, sí. En el ámbito de la reunificación, que también fue costoso porque económicamente no era viable, pero decidieron tomar una decisión política y hacerlo de esa manera, una decisión para acercar a los de la zona oriental, cosa que no les ha servido mucho porque ahora votan a AfD y votan a PSW. Sí. No les funciona muy bien. Pues a ver, sí. No hay más preguntas, Juan Carlos. Por tanto, el que quiera hacernos preguntas, que nos las deje en el cajetín de preguntas, y así también ayuda al canal, dando me gusta, dejando un comentario y compartiendo en redes sociales. Juan Carlos, si quieres ya decir algo como despedida al público, aparte de animarles a que vean tu canal, claro. Pues agradecer el estar por aquí. No sé si habré contribuido a que haya más preguntas o alguna respuesta. Espero que alguna respuesta hayamos podido dar para dar a entender por qué los BRICS no son sino un club de amigos que tratan de ser detrayentes de los amigos de Occidente más que tener amigos propios. Y por lo tanto, cuando vengan noticias del tema de los BRICS, pues más que Kazán, qué bonita, pues mirar el tema del turismo respecto de Kazán. Vicente Vallés tiene una novela sobre Operación Kazán, que está bien leerla, y en Kazán pues no se decide prácticamente nada más allá de algún odio a Occidente, odio a Estados Unidos y poco más. Por tanto, los BRICS pues igual dentro de mucho se olvidan, como se olvida la conferencia de Bandung y como se ha olvidado la cooperación de Shanghái. Por tanto, gracias por haber podido estar por aquí. Pues como dicen por aquí, excelente explicación, Juan Carlos, muy buen programa. Aquí venimos todos a aprender, yo el primero, y muchas gracias por la explicación. Y agradezco a todos los que estéis en el directo, espero que os haya gustado tanto como a mí. Deis a me gusta y compartáis para que más gente descubra este programa en el que tratamos un tema en profundidad, con rigor y con datos, como pudisteis ver, y no vendiendo motos como hacen muchos, hablando bien de cosas sin explicar exactamente qué hay detrás de ello. Espero que sigáis al canal y hasta la próxima. Mañana, acordaros, vamos a hablar del patrón oro y su fin en la economía tras la caída del sistema de Bretton Woods. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.